Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí con los mitos. Ahora vamos a ver el de Capricornio. En el caso de Capricornio, tiene dos mitos. Muy bien, pero todos estos mitos tienen que ver con los dioses del Olimpo. Aquí vemos a todos los dioses del Olimpo. Y por ahí la Biblia dice que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces resulta que lo que sucede arriba con los dioses, sus historias, porque cuando nos metemos a ver las historias de los dioses, en verdad son las mismas que las historias humanas, con algunas pequeñas variantes, pero en realidad son muy similares. Muy bien. Y tanto de los dioses y esto se queda reflejado en el cielo. El cielo, pues con las constelaciones, y cada constelación tiene su propia historia. Muy bien, pero vamos a ver ahora la de Capricornio, la del macho cabrío, la de la cabra. Y este mito tiene dos historias, una que es la de la cabra Almaltea, y la otra la del dios Pan. En el caso de la primera, resulta de que la esposa de Cronos, la diosa Rea, quiso salvar a su hijo Zeus, porque resulta que Cronos, pues hijo que tenía, hijo que se comía. ¿Por qué? Porque el oráculo le había dicho de que alguno de sus hijos lo iba a destronar, y entonces para quitarse de problemas agarraba y se los comía, y ya con eso él aseguraba que no iba a haber hijo alguno que lo destronara. Pero resulta de que la madre lo envuelve en unos pañales, una piedra la envuelve en unos pañales, y cuando nace Júpiter, Zeus lo esconde y le da a Cronos, y Cronos se come los pañales con una piedra, ni se da cuenta que era una piedra, pero como devoraba todo, pues no hubo problema. Y queda salvado Zeus. Pero resulta de que Zeus, como no podía estar Rea ahí con el niño, pues se lo lleva a otra parte, y ella lo esconde en el monte Ida, al famosísimo Zeus lo esconde en el monte Ida, donde estaba Amaltea, que viene siendo una cabra, y entonces se lo deja ahí, y esta cabra pues lo que hace es alimentarlo con miel de abeja y leche, su propia leche de cabra. Y entonces la cabra se dedicaba a alimentar al mismísimo Zeus. Entonces ahí estaba una madre que no podía tener leche, pero pues estaba la cabra, y entonces a fin de cuentas así creció Zeus con esa historia. Como la Amaltea vino siendo su ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre, su nodriza, perdónenme, su nodriza, sí, o sea, su madre prestada. Y entonces esta cabra pues alimentaba al Zeus, y así fue creciendo. Muy bien, resulta que la cabra con sus hermosos cuernos estaba jugando con el dios Zeus, y él sin querer accidentalmente le rompió uno de los cuernos a la cabra, y resulta de que al caer el cuerno al piso, este cuerno inmediatamente de él empezaron a salir flores y frutas, y entonces este cuerno en la mitología se conoce como cornucopia, que viene siendo el cuerno de la abundancia. Este cuerno de él también salía la ambrosía, que la ambrosía viene siendo el néctar de los dioses, el alimento de los dioses. Entonces decía que de ahí emanaba la ambrosía, emanaba miel, hidromiel, que era miel riquísima, según cuenta el mito, ¿verdad? Muy bien, entonces este es propiamente el mito de la cabra Amaltea.
Entonces, tiene que ver mucho con Capricornio, claro que sí, porque bueno, pues desde el momento de que estamos hablando de una cabra, esta cabra como tal, pues es el símbolo clásico de Capricornio. Vamos a ver ahora otro mito, que es el dios Pan, que también tiene que ver con Capricornio, y ahorita vamos al final a analizar los dos desde el punto de vista astrológico. Bueno, en el caso del dios Pan, era un dios fauno, que andaba en los bosques, un dios fauno que cuando nació, lo primero que como la mamá lo vio pues muy feo, echó un grito de pánico, por eso a este dios, después de ese grito de la mamá asustada de que estaba horrible el pobre hijo, que era un fauno peludo, con patas de pezuña y tal, ella echó un grito y lo conocían como el dios Pánico, pero después ya le cambiaron al dios Pan, pero fue un grito espantoso lo que gritó esta señora. Entonces, lo que hizo es que estaba tan feo que este dios era mitad humano y mitad animal, tenía lo cubría una espesa mata de pelo y tenía robustas piernas, pero en forma de pezuñas, así como de chivo, como de cabra, y de su frente partían dos cuernos, que esto le daban al pobrecito un aire bestial en su rostro, y hablaba al mismo tiempo de una mirada así, de una expresión de mucha astucia. Entonces era un animal así medio diabólico, se veía verdaderamente feo. Yo creo que por eso la pobre mamá echó ese grito de pánico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como quedó solo el pobre niño, después de ello, lo que hizo Hermes, el dios Mercurio, se lo llevó al Olimpo para que lo conocieran los demás dioses, y aquí vemos a Hermes y al Fauno, al Pan, entre los dioses, disfrutando de la vida, porque pues la mamá verdaderamente lo había abandonado. Muy bien. Ya regresando a la tierra, este joven vivía a los márgenes del monte Olimpo, y ahí en los bosques él vivía, en las cuevas, era su lugar, en la Arcadia se llama el lugar donde vivía, era ese su lugar. Y normalmente a Pan no le gustaba mucho meterse en problemas, le gustaba más bien estar en el campo, en los bosques, no ayudó ni siquiera a los héroes a realizar sus vanas ambiciones de los héroes, no, él se la pasaba en el campo, tranquilo, disfrutando. Muy bien. Ayudaba de vez en cuando, dice el mito, que ayudaba a los pastores cuando pedían auxilio, pero propiamente él llevó una vida placentera, muy tranquila. Muy bien. Con todo y de su aspecto semianimal del dios Pan, verdaderamente fue un exitoso seductor. Era muy galán el hombre, bueno, feo, pero galán. Era un exitoso seductor, conquistaba a muchas mujeres, se jactaba el mismo Pan, se jactaba de haber seducido a las mismas Menades, que eran mujeres muy bellas, que no cualquiera tenía la chance de acercarse a ellas. Pues el Pan, con todo y feo, era feo, pero querendón. Dice el mito. Entonces, en ese sentido, así. Pero resulta de que hubo dos Menades o diosas que no quisieron estar con él, y entonces él intentó violarlas. Una se llamó Pitis y otra se llamó Siringa, se llamaba la otra. Y entonces, como no querían tener relaciones con él, ellas se corrieron a un cañaveral, y la otra se fue hacia donde estaban unos pinos. Y entonces, como no querían estar con él, se transformó, una de ellas, Piti, se transformó en pino, y Siringa se transformó en unas cañas de un cañaveral. Y entonces lo que hizo,
Bueno, ya que se habían transformado, agarró y de una de ellas cortó una rama, de la del pino cortó una rama y con esta él se hizo una corona, con la rama se confeccionó una sencilla corona, el dios Pan, y con la otra, con siringa que se había transformado en un cañaveral, en una caña, la cortó y de esta la hizo en pedacitos y hizo la flauta. Y entonces la flauta de Pan, dice el mito que se debe al dios Pan, que no pudo violar a Siringa, pero pues la hizo esta caña y de ahí hizo su flauta. Entonces, propiamente este es el mito del dios Pan. Entonces, hay dos mitos, les decía, la cabra almaltea y el dios Pan. Pero ¿qué tienen que ver con Capricornio? Pues mucho. Vamos a ver algunas características de Capricornio. Fíjense, por ejemplo, Capricornio, que rige la casa 10, le pertenece lo que es la imagen, el verse bien, el estatus. Y curiosamente, hasta la pobre mamá echó un grito de pánico porque estaba feo el pobre muchacho. Su palabra yo uso, el planeta que lo rige es Saturno, y si recordamos, propiamente su padre fue Saturno, porque se lo quería comer y la pobre mamá pues se lo mandó a la cabra para que lo alimentara. Ahora, respecto a la cabra, el animal, el jeroglífico de Capricornio son los cuernos de la cabra, el cuerno de la cabra, y abajo tiene la cola de un pez. Entonces este animal es mitad cabra y mitad pez. Su color es, en su casa 10, perdón, el elemento es el de tierra, y claro que sí, porque toda su historia, tanto del fauno Pan como de la misma cabra, tiene que ver con aspectos terrenales, con el campo, con la naturaleza, así. El reconocimiento. Entonces, con todo y que era feo, pues las diosas lo ubicaban como un hombre muy sexual, muy sexual. Entonces ese tenía un reconocimiento. El color el negro, el metal el plomo, el animal no se diga, pues el macho cabrío es cardinal, es de iniciativa, él tiene sus propias iniciativas, es pasivo, queda dentro de la línea de los pasivos. Les decía, el jeroglífico son los cuernos de la cabra y la cola del pez. Corresponde a la 10ª casa. Su casa opuesta pues es Cáncer, y Capricornio se compone de 45 estrellas. Dentro de los arcanos de la cábala y del tarot es el arcano del diablo, que propiamente, pues si vemos la imagen del diablo a nivel de tarot, pues es un animal tan feo como el mismo Pan, porque tiene cuernos de toro, orejas de asno, ¿cómo se llama? Barbilla o piocha de chivo, pezuñas de buey, de cabra, y alas de murciélago. Bueno, es horrible. Entonces, a fin de cuentas, tiene todo esto, se asocia a la misma historia capricorniana, muy bien. También encontramos que la constelación de Capricornio corresponde a es que aquí tengo mi mapa, corresponde a una constelación pequeña, no muy brillante sus estrellas, y de algún modo es así parte de su propia naturaleza. Y obviamente Zeus la coloca en el cielo como parte de las 12 constelaciones. Muy bien, bueno, pues seguimos con esto y nos vemos en la próxima. Que estés bien. Hasta pronto.